abrazadas íntimamente en el sofá, quedaron paralizadas al instante, como impactadas por un rayo. ¡Ah! Lily soltó un grito aterrado, buscando con desesperación prendas a su alrededor para cubrirse de inmediato. Detrás de mí, escuché cómo el agente inmobiliario carraspeaba con incomodidad. Bueno, murmuró, haciendo un gesto hacia la pareja de compradores. Tal vez deberíamos darles un momento. No hace falta, respondí con toda la calma del mundo, sin mover un solo músculo de mi cara. Por favor, pasen. Este es el salón principal. Como pueden ver, tiene una excelente iluminación natural y un metro cuadrado bastante generoso. Ethan se había quedado paralizado sobre el sofá. Su cara pasó del rojo carmesí al blanco ceniza en exactamente 3 segundos. Se aferró a un cojín con ambas manos, cubriéndose, mientras sus ojos me fulminaban con una rabia que podría haber derretido a cero. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó entre dientes. Mi trabajo, respondí, dándome la vuelta hacia los compradores con una sonrisa profesional. El apartamento cuenta con 2 habitaciones, 2 baños completos y una cocina reformada el año pasado. Si me siguen, puedo mostrarles el resto. Lily se había arrinconado contra el respaldo del sofá, envuelta en lo que quedaba de mi pijama de seda. Su cara estaba encendida, pero no solo de vergüenza. Incluso desde donde me encontraba, podía ver el sarpullido rosado que le trepaba por el cuello hasta la mandíbula. La sífilis secundaria no esperaba por nadie. La pareja de compradores intercambió una mirada incómoda. El hombre, de unos 50 años con gafas de montura gruesa, se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos volver en otro momento, dijo su esposa en voz baja. En absoluto, insistí con dulzura. El apartamento se muestra exactamente como está. Lo que ven es parte de la negociación de propiedad compartida. Los actuales ocupantes serán notificados oficialmente dentro de los próximos 3 días hábiles para coordinar la desocupación. La palabra desocupación aterrizó en la sala como una bomba silenciosa. Ethan se puso de pie de un salto, olvidándose completamente de cubrirse. Se quedó plantado en medio del salón señalándome con el dedo. Tú no puedes vender este apartamento sin mi consentimiento. Soy copropietario. Eso es exactamente lo que está discutiendo mi abogado con el tribunal en este momento, respondí, sin levantar la voz. Dado que puedo demostrar que aporté el 83% del pago inicial, además de cubrir el 100% de las cuotas durante los últimos 2 años, el juez tiene toda la documentación necesaria para autorizar la venta forzosa. Pero si prefieres firmar el acuerdo voluntario, evitamos los gastos judiciales. Tú eliges. Silencio. El tipo de silencio que pesa toneladas. Ethan abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Parecía un pez enorme fuera del agua, boqueando sin producir ningún sonido útil. Fue Lily quien rompió el silencio. Se levantó tambaleándose del sofá, agarrándose al brazo de Ethan para no caer. Su piel había adquirido ese tono grisáceo que yo reconocía demasiado bien en sala de urgencias. El color de alguien cuyo cuerpo está librando una guerra silenciosa que está perdiendo. Ethan, susurró. No me siento bien. Él la miró, y por primera vez en toda esta historia vi algo en sus ojos que no era arrogancia. Era miedo. El miedo específico y visceral de un hombre que empieza a darse cuenta de que algo no está bien, sin saber todavía exactamente qué. ¿Qué tienes?, le preguntó en voz baja, olvidándose completamente de mí y de los compradores. Me duele la garganta, y me arde. Se detuvo, tragando saliva, eligiendo sus palabras con cuidado. Me arde todo. Todo, en el vocabulario de la sífilis secundaria, significaba exactamente lo que sonaba. Me volví hacia los compradores y les dediqué mi sonrisa más serena. Disculpen la interrupción. Si gustan, podemos continuar con el dormitorio principal. Tiene armarios empotrados y una vista al parque que en primavera es realmente espectacular. La señora de las gafas me miró como si yo fuera algún tipo de criatura sobrenatural que no encajaba en ninguna categoría conocida. Luego, con una decisión silenciosa que le honraba, asintió y me siguió por el pasillo. Los compradores hicieron una oferta esa misma tarde. Ligeramente por debajo del precio de mercado, pero mi abogado me había advertido que con una venta forzosa no podíamos ser demasiado exigentes. La firmé sin pensármelo 2 veces. De camino a casa, me detuve en la farmacia del hospital. Pedí una consulta rápida con el farmacéutico de guardia, un chico joven que me conocía del trabajo. Oye, Diego, le dije, apoyando los codos en el mostrador. Tengo una pregunta hipotética. Claro, doctora Vance. Si alguien con sífilis secundaria y verrugas genitales activas estuviera automedicándose con penicilina oral de baja dosis, ¿cuánto tardaría en ver un empeoramiento significativo de los síntomas? Diego frunció el ceño, calculando. Depende del estadio, pero si hablamos de sífilis secundaria sin tratar correctamente, el sarpullido se extiende, puede aparecer fiebre persistente, lesiones en mucosas, caída de cabello en placas. En algunas semanas podría haber afectación sistémica si no recibe tratamiento intramuscular adecuado. ¿Y las verrugas? Sin interferón y crioterapia siguen creciendo. La penicilina no hace nada contra el VPH. Absolutamente nada. Asentí despacio. Gracias. Era puramente teórico. Claro que sí, doctora. Diego me guiñó un ojo con la discreción de alguien acostumbrado a no hacer demasiadas preguntas. Salí a la calle con las manos en los bolsillos y el aire frío de la noche llenándome los pulmones. En mi vida anterior, yo había sido la que corría, la que se disculpaba, la que cocinaba mariscos para un hombre que me traicionaba, la que lloraba en el baño del hospital después de recibir una taza de café en la cara, la que moría asfixiada en un garaje mientras mi teléfono iluminaba el último mensaje de él. Si hubieras desaparecido antes, Lily y yo ya estaríamos juntos. Lo recordé con claridad fotográfica. Las letras blancas sobre fondo negro, el olor a monóxido de carbono, la sensación de que el mundo se desdibujaba por los bordes, pero no había desaparecido, y esta vez, no iba a desaparecer tampoco. Entré a mi nuevo apartamento, encendí la calefacción y me senté frente a mi laptop. Abrí la carpeta que llevaba semanas construyendo en silencio. Extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes, la grabación de audio de esa tarde, el registro de llamadas, el historial clínico codificado que ningún tribunal podría objetar.
cada pieza en su lugar. Faltaba solo una cosa. Abrí el buscador y escribí el nombre de la clínica privada a la que Ethan había prometido llevar a Lily. Aparecieron 3 resultados. Ninguno tenía acreditación oficial vigente. 2 tenían denuncias administrativas pendientes. 1 había sido investigado el año anterior por prescripción irregular de corticosteroides. Perfecto. Exactamente el tipo de lugar que suprime síntomas sin curar nada. El tipo de lugar donde alguien puede sentirse mejor durante 2 semanas antes de que todo colapse de golpe. Cerré el portátil y apagué la luz. Que durmieran tranquilos esta noche. El espectáculo apenas comenzaba, y yo ya conocía cada línea del guión. 3 días después del incidente con los compradores, recibí un mensaje de la doctora Patricia Oviedo. Patricia era la jefa del departamento de ginecología del Hospital Central, mi supervisora antes de que Ethan destruyera mi reputación. Habíamos trabajado juntas durante 4 años. Cuando me vi forzada a renunciar, no había dicho nada en mi defensa. En mi vida anterior, eso me había roto más que el café en la cara. Su mensaje decía solo, necesito verte, no en el hospital. Café Mirabel, a las 7. Llegué puntual. Ella ya estaba sentada, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que no había tocado. Parecía 10 años más vieja que la última vez que la había visto. Gracias por venir, dijo en voz baja. ¿De qué se trata, Patricia? Respondí, sentándome frente a ella sin quitarme el abrigo. Ella miró hacia los lados antes de hablar. El comité de ética del hospital abrió una investigación interna. No sobre ti. Hizo una pausa. Sobre Ethan. Me quedé completamente quieta. ¿Sobre qué? Llevan semanas recibiendo quejas anónimas sobre contratos de equipamiento médico que él aprobó durante su gestión como jefe de adquisiciones. Hay irregularidades en 3 licitaciones. Facturas duplicadas. Proveedores fantasma. Patricia bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Chloe, hablamos de casi 400.000 euros desviados en 18 meses. 400.000 euros. Yo tenía el libro de contabilidad con exactamente esa cifra documentada, guardado en 2 discos duros externos y en la nube privada de mi abogado. No dije nada. Esperé. Alguien del comité me preguntó si yo sabía algo. Y yo... Patricia apretó la taza con más fuerza. Yo sí sé algo. Hace un año vi documentos en su oficina que no debería haber visto. Firmé una confidencialidad interna que me ató las manos. Pero si alguien ya tiene las pruebas y abre el proceso formal, yo puedo testificar. La miré durante un largo momento. ¿Por qué me lo dices a mí? Porque destruyó tu carrera para protegerse. Sus ojos se humedecieron. Y porque no hice nada cuando debía hacerlo. Lo siento, Chloe. Lo siento mucho. No era el momento para las emociones. Las guardé en un cajón mental y cerré la llave. ¿Puedes reunirte con mi abogado esta semana? Ella asintió. Cuando quieras. Salí del café con el mismo paso tranquilo con que había entrado. Pero por dentro, algo encajó con un clic satisfactorio, como la última pieza de un mecanismo de relojería que por fin se coloca en su sitio. Mi abogado se llamaba Rafael Sandoval, y era el tipo de hombre que hablaba poco y documentaba absolutamente todo. Lo había contratado 3 días después de despertar en mi clínica con una segunda oportunidad que no me había pedido. Esa tarde me reuní con él en su despacho. La declaración de la doctora Oviedo complementa perfectamente los registros contables, dijo, ordenando los papeles sobre la mesa. Con esto, el expediente para el Ministerio Fiscal está completo. Podemos presentarlo cuando usted lo indique. Todavía no, respondí. Rafael levantó una ceja. ¿Cuándo? Cuando Ethan ya no tenga nada con lo que contraatacar. Abrí mi carpeta y saqué 3 folios. Aún hay esto. Se los entregué. Eran los resultados de una búsqueda registral. El apartamento no era el único bien a nombre de los dos. Había una cuenta de inversión conjunta que Ethan había abierto hacía 14 meses, alimentada en parte con transferencias desde mis honorarios médicos que él administraba. Dinero mío, a nombre de los dos, que él planeaba reclamar como suyo. Rafael estudió los papeles en silencio durante 2 minutos completos. Esto cambia el panorama de la división patrimonial, dijo al fin. Significativamente a su favor. Lo sé. Necesito que lo congeles todo antes de que él lo mueva. ¿Puedes conseguir una medida cautelar esta semana? Para el jueves. Perfecto. Salí del despacho con la sensación de que el suelo bajo los pies de Ethan Cole se estaba convirtiendo, lenta e inexorablemente, en arena movediza. Lo que no esperaba era el mensaje de aquella noche. Era de un número desconocido. Un solo archivo adjunto. Una fotografía. Lily Adams saliendo por la puerta trasera de la clínica privada sin acreditación a la que Ethan la había llevado. Llevaba gafas de sol a pesar de que era de noche, y se cubría el cuello con una bufanda a pesar de que la temperatura era perfectamente templada. Debajo de la foto, el número desconocido había escrito: sé quién eres y sé lo que te hicieron. No estás sola. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, calculando. Podía ser una trampa. Ethan intentando descubrir mis movimientos. Lily buscando información sobre lo que yo sabía. Alguien con motivaciones que yo desconocía por completo. O podía ser exactamente lo que decía. Al día siguiente fui al hospital a recoger unos papeles administrativos pendientes. Mientras esperaba el ascensor, una auxiliar de enfermería que yo apenas conocía se detuvo a mi lado. Doctora Vance, murmuró sin mirarme. Hay alguien que quiere hablar con usted. Pasillo B, sala de descanso, en 10 minutos. No esperó mi respuesta. Entró al ascensor y desapareció. Dudé exactamente 4 segundos. Luego fui. La sala de descanso estaba vacía, excepto por una mujer que no reconocí de inmediato. Era joven, de unos 25 años, con el pelo recogido y una expresión seria que contrastaba con su edad. ¿Quién es usted? Pregunté cerrando la puerta detrás de mí. Me llamo Valeria, dijo. Lily Adams y yo trabajamos en el mismo estudio de fotografía hace 2 años, hasta que ella le contó a todo el mundo que yo había robado equipo del almacén. Era mentira, pero me despidieron igual. La miré con atención. Y sé que no soy la primera. Valeria abrió la mochila que tenía a sus pies y sacó un sobre Manila. Hay otras 3 mujeres. Una perdió su plaza en la universidad. Otra tuvo que mudarse de ciudad. La tercera... Se detuvo un momento. La tercera intentó quitarse la vida. Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había declaraciones escritas, fechadas, firmadas.
Capturas de pantalla. Registros de conversaciones. Un patrón. Lily Adams no era la víctima inocente que lloraba arrodillada en mi consultorio. Era alguien que llevaba años perfeccionando exactamente ese papel, destruyendo a cualquier mujer que representara una amenaza antes de que pudiera convertirse en una. Yo había sido la siguiente en la lista. Solo que esta vez, la lista había cambiado de dueña. Doblé el sobre cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Valeria, dije, necesito que estas mujeres hablen con mi abogado. Ya lo están esperando. Asentí despacio. Por primera vez en semanas, algo que no era cálculo frío se abrió paso en mi pecho. No era gratitud exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento de que nunca había estado tan sola como creí. Salí del hospital con el sobre bajo el brazo. Tenía un mensaje nuevo de Ethan. Lo abrí. Chloe, Lily está peor. El médico dice que necesita un especialista. Sé que estás enojada conmigo, pero por favor, solo por esta vez. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en la carpeta de evidencias y bloqueé el número. Afuera, el viento levantaba hojas secas sobre el aparcamiento del hospital. Me detuve un momento, mirando la fachada del edificio donde había trabajado durante 6 años. El mismo edificio donde Ethan había convertido mi foto de identificación en un meme. Donde había tenido que vaciar mi oficina con cajas de cartón mientras mis colegas miraban sin decir nada. El mismo edificio donde, en una vida que solo yo recordaba, una paciente llamada Lily Adams había entrado a mi consulta con una sonrisa de ángel. Y yo había corrido a la sala de espera a proteger a un hombre que ya había decidido matarme. Me pregunté por un segundo si aquella versión de mí todavía existía en algún lugar. Si seguía corriendo, disculpándose, cocinando mariscos para alguien que miraba a otra mujer mientras comía. Luego guardé ese pensamiento donde ya no pudiera hacerme daño. Tenía trabajo por hacer. Y esta vez, no iba a terminar de rodillas. El jueves, Rafael obtuvo la medida cautelar. Las cuentas de Ethan quedaron congeladas antes del mediodía. Esa misma tarde, el expediente completo llegó al Ministerio Fiscal. Los registros contables, las facturas duplicadas, los proveedores fantasma, la declaración de Patricia Oviedo y los testimonios de las 3 mujeres que Valeria había reunido. 400 páginas de documentación que habían tardado semanas en construirse y exactamente 11 minutos en entregarse. No estaba presente cuando los investigadores llegaron al hospital, pero sí estaba cuando me llamó Patricia a las 3 de la tarde. Lo suspendieron de sus funciones, dijo, con una voz que mezclaba alivio y algo parecido al asombro. Lo escoltaron fuera del edificio hace 20 minutos. Chloe, hay cámaras de seguridad. Todo el personal lo vio. Gracias, Patricia, respondí. Por todo. Colgué y seguí tomando mi café. Esa misma noche, Ethan apareció en la puerta de mi nuevo apartamento. No lo había invitado. No tenía mi dirección, o eso creía yo. Pero los hombres como Ethan siempre encuentran la forma de colarse donde no se les quiere. Llamó al timbre 4 veces seguidas. Abrí con la cadena puesta. Su cara era irreconocible. No en el sentido dramático, sino en el sentido clínico de alguien que ha dormido 2 horas en 3 días y ha pasado ese tiempo mirando cómo su mundo se desmonta pieza por pieza. Tenía ojeras hasta los pómulos y una barba de varios días que no le favorecía. Necesito hablar contigo, dijo. No tenemos nada de qué hablar. Cualquier comunicación va a través de mi abogado. Chloe. Su voz se quebró ligeramente. Me suspendieron. Congelaron mis cuentas. No puedo acceder a nada. Y Lily está muy mal. Lleva 2 días con fiebre alta y no quiere ir al hospital. Lo miré a través de los 5 centímetros que permitía la cadena. Ethan, Lily necesita atención especializada urgente. Eso lleva siendo verdad desde hace semanas. Si no va al hospital, esa es su decisión y es suya sola. No la mía. Está asustada. Apretó la mandíbula. Dice que si va, todo el mundo se enterará. De que tiene 3 enfermedades de transmisión sexual activas y sin tratar correctamente. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. Era el silencio de alguien a quien acaban de retirar el último escudo. ¿Cómo sabes? Empezó. Soy su médica, Ethan. Lo supe el mismo día que tú me arrojaste café a la cara por intentar decírtelo. No añadí nada más. Lo dejé hacer los cálculos solo. Los vi cruzarle la cara uno por uno. La consulta, el reporte, la taza de café, los meses de acoso, el garaje cerrado, el mensaje en su teléfono. Y ahora esto. Las cuentas congeladas. La suspensión. Lily enferma en su apartamento con fiebre de 2 días. Ethan Cole, que nunca en su vida había considerado la posibilidad de equivocarse, estaba mirando directamente a las consecuencias de haberlo hecho. Chloe, dijo, y su voz sonó como algo que se rompe por el peso. Lo siento. Lo observé durante un segundo largo. Eso no me devuelve los 6 meses que perdí. No me devuelve la plaza en el hospital. No me devuelve la noche en el garaje. Hablé sin levantar la voz, sin que me temblara un solo músculo. Lo que sí puedes hacer esta noche es llevar a Lily a urgencias del hospital central. Diles que lleva semanas con síntomas y que ha estado tomando antibióticos sin prescripción. Ellos harán el resto. ¿Y si no quiere ir? Entonces esa también es tu respuesta sobre quién es ella realmente. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el pasillo de mi apartamento, escuchando cómo sus pasos se alejaban por las escaleras. Lentos, pesados. El sonido exacto de un hombre que por fin empieza a cargar con lo que siempre fue suyo. A la mañana siguiente, Rafael me envió un mensaje con una sola línea. El juez autorizó la venta. La escritura se firma el lunes. Lo leí 2 veces. Luego abrí el cajón de mi escritorio y saqué la hoja que había guardado semanas atrás. La oferta de reincorporación que el director del Hospital Central me había enviado discretamente a través de Patricia. Jefa de departamento, mejor sueldo, despacho propio, la había dejado sin responder hasta ese momento. Tomé un bolígrafo. Firmé. Esa tarde me llegó una notificación del grupo de Snapchat, donde meses atrás Ethan había publicado mi foto con la leyenda doctora psicópata. Alguien había subido una imagen nueva. Era la entrada de urgencias del Hospital Central. Y en la puerta, perfectamente reconocible a pesar de las gafas de sol y la bufanda,
Lily Adams entraba en silla de ruedas empujada por una enfermera. El pie de foto lo había escrito un anónimo con una sola palabra: karma. No le di me gusta. No necesitaba hacerlo. El lunes llegó con cielo gris y un frío que ya anunciaba el invierno. La firma de la escritura estaba fijada para las 11 de la mañana en la notaría de Rafael. Llegué con 10 minutos de antelación. Me senté frente a la mesa larga y pedí un vaso de agua. Ethan llegó tarde. Entró con su abogado, un hombre de traje oscuro que tenía la expresión de alguien cobrando demasiado por una causa ya perdida. Ethan no me miró cuando se sentó al otro lado de la mesa. Parecía haber envejecido una semana entera en cada día desde que lo vi en la puerta de mi apartamento. El notario leyó los términos en voz alta. Cada cláusula era una pequeña demolición controlada. El apartamento, la cuenta de inversión, los fondos retenidos, la compensación por daños a mi ejercicio profesional, incluida en el acuerdo civil que Rafael había negociado en paralelo a las diligencias penales. Cuando llegó el momento de firmar, el abogado de Ethan le acercó el bolígrafo. Y Ethan no se movió. Miró los papeles durante un momento que se extendió demasiado. Luego levantó la vista y me miró directamente por primera vez en semanas. Chloe, dijo. Firma, Ethan. Necesito que sepas que... Firma. Hubo algo en mi voz. No era dureza. Era algo más difícil de describir. La calma de alguien que ya no necesita nada de la persona que tiene enfrente. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera la satisfacción de verlo sufrir. Solo la firma. Ethan bajó la vista. Tomó el bolígrafo. Y firmó. Salí de la notaría a las 2:15. Rafael me alcanzó en la puerta con una carpeta bajo el brazo. El Ministerio Fiscal emitió la orden de detención esta mañana. Probablemente ya esté siendo citado mientras hablamos. Asentí. ¿Y Lily? El Hospital Central confirmó su ingreso ayer. Sífilis secundaria con afectación sistémica y papilomatosis extensa. Necesitará tratamiento durante meses. Hizo una pausa. También han abierto una investigación sobre la clínica privada donde estuvo siendo atendida. Prescripción irregular de corticosteroides. No es la primera denuncia que reciben. Lo sé, respondí. Me despedí de Rafael y caminé 3 manzanas hasta el hospital. Mi primer día como jefa de departamento empezó con una reunión de equipo a las 2 de la tarde. Entré a la sala y los vi a todos. Residentes, enfermeras, personal administrativo. Algunos colegas que el año anterior me habían mirado vaciar mi despacho sin decir una sola palabra. Nadie habló durante los primeros segundos. Fui yo quien los rompió. Buenos días, soy la doctora Vance. Para quienes no me conocen, fui jefa de este departamento hace exactamente 9 meses antes de que circunstancias externas interrumpieran mi trayectoria aquí. Hice una pausa. Para quienes sí me conocen, volvemos al trabajo. Alguien aplaudió. Luego otro. En 10 segundos la sala entera aplaudía. Y Patricia Oviedo, sentada en la segunda fila, se limpió los ojos con el dorso de la mano intentando que nadie lo notara. Lo noté. Y no dije nada. Pero lo agradecí en silencio. A las 6 de la tarde, cuando el pasillo ya estaba tranquilo, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Doctora Vance? Soy la enfermera de guardia en la planta 4. Tenemos ingresada a una paciente que ha preguntado por usted. Dice que necesita hablar antes de que llegue alguien de su familia. Subí a la planta 4. Lily Adams estaba en una habitación individual, conectada a un suero, con el pelo recogido torpemente y la cara sin una sola capa de maquillaje. Era la primera vez que la veía así. Sin el vestido cuidadosamente elegido, sin la expresión calculada de inocencia perpetua. Parecía simplemente una chica enferma y asustada. Me senté en la silla junto a su cama. ¿Para qué querías verme? Lily tardó en responder. Miraba el techo. Para decirte que lo sabías desde el principio, dijo al fin. Que tenías razón. Y que de todas formas lo hice igual. No respondí. Ethan nunca me quiso como yo quería que me quisiera, continuó con voz plana. Lo intenté durante 10 años. Y cuando apareciste tú, y vi que contigo era diferente. Algo en mí. Se detuvo. No importa. No es una excusa. No. Dije. No lo es. ¿Me odias? Lo pensé honestamente. No. Y era verdad. Pero tampoco voy a salvarte de las consecuencias de lo que hiciste. Eso ya no es asunto mío. Lily asintió muy despacio. ¿Las otras mujeres van a presentar cargos? Eso es entre ellas y sus abogados. Hubo un silencio largo. Por la ventana entraba la luz anaranjada de las farolas encendiéndose en la calle. ¿Vas a estar bien? Preguntó Lily, y no pude determinar con certeza si la pregunta era para mí o para ella misma. Me levanté. Yo ya estoy bien, respondí. Y era la cosa más verdadera que había dicho en meses. Esa noche, sentada en mi apartamento con una taza de té que sí estaba tomando, pensé en todo lo que había tenido que perder para llegar hasta aquí. El trabajo, el apartamento, la confianza, casi la vida. Y pensé también en lo que nunca debería haber necesitado perder para aprender algo que tendría que haber sabido desde mucho antes. Que una persona que te lanza café a la cara cuando le dices la verdad no merece que sigas protegiéndola de esa misma verdad. Que el silencio de quienes nos rodean no es neutralidad. Es una forma de complicidad que tiene consecuencias reales. Y que la calma no es resignación. Es la forma más poderosa de enfrentar a quienes esperan verte derrumbar. No me derrumbé. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con garajes cerrados ni pantallas encendidas en la oscuridad. Solo silencio. El tipo de silencio que no pesa. El tipo en el que descansas.